Bueno, dejamos ya a Leso Doherty con su palabrerío y mirando a su perro. A Lía. Lía, venga, date prisa, Lía. Bueno, vamos ya a nuestro tiempo de tertulia, de cafelito. Pasó el día de la marmota, pero no lo parece, porque vamos de borrasca en borrasca. Javier García Vila, Gabriel Sanz, Mireia del Pozo, Maribel Sánchez de Haro, bienvenidos los cuatro, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Hartitos de lluvia y de borrasca, seguro, ¿no? Bueno, y encima con esa última hora judicial, que también no sé si es una tormenta, David. Pues sí, vamos a dar una pequeña pincelada de esta noticia que acabamos de conocer, una noticia de última hora, que es que Elisa Mulliá se retira del caso Errejón, dice por razones de salud, insiste en que esa decisión, Marta, no supone que se retracte de las acusaciones. Queremos preguntaros, un titular. Mireia, empiezo contigo. ¿Esto qué puede significar? ¿El archivo del caso? ¿Cómo lo ves? No, yo lo acabo de oír ahora mismo. Sí, es última hora, ¿eh? Y la sensación ha sido presiones. Presiones. ¿Tú crees que la han presionado? Presión. Es lo que me ha venido a la cabeza. Vale, vamos a consultar por aquí. Gabriel, Javi. Pues vamos a ver, yo creo que este caso empezó mal y termina mal. O sea, creo francamente, con esto no perjuzgo nada, por Dios, no perjuzgo absolutamente nada, ni cuestiono a Elisa de ninguna manera, pero creo que no empezó bien y que no acaba bien. Bueno, el hecho de que la propia Fiscalía no acusara me parece un indicio bastante importante, más allá de la acusación de ella. Yo no sé si ha habido presiones, como dice Mireia, o que, no sé, ella decía, yo esperaba más denuncias de otras mujeres, sí, como si la acusación fuera una especie de Fuenteovejuna contra Íñigo Errejón. Y yo creo que la acusación penal en España, bueno, en cualquier Estado de Derecho, no es eso. Y como estoy con Javier, le empezó mal y acaba mal. Pues sí, esa es una sensación que tenemos todos un poco. Por cierto, que esta decisión de Elisa Mulliá la ha tomado en contra de la opinión de su abogado. Como es una última hora, tenemos pocos datos todavía. Mañana, si eso lo comentamos con tiempo. Sí, porque estos temas son muy complicados. Sí, tenemos mucho hoy también, hay que hablarlo bien. Sí. Exacto, se tiene que mirar muy bien, sí, porque todo lo que tiene que ver con esto, y cuando ahora decíais, no, pues en grupo, etcétera, que haya más denuncias. A ver, cuando hay alguien que tiene poder, la presión que recibe la otra parte siempre es mucha, y por presión debemos también entender la psicológica, el miedo que tiene, y a menudo me he encontrado que hay muchas personas que han recibido pues este tipo de situaciones, y que por miedo, y por eso os digo, por miedo no se atreven a ir hacia adelante. Veremos en qué queda esto. El caso era dar esta última hora una noticia que acabamos de conocer, pero vamos ya a hablar de eso, de las borrascas que nos llegan una tras otra. Leonardo ahora está golpeando toda la península, algunas zonas más, con lluvia, nieve, viento, pero se está cebando en Andalucía, donde hay más de 3.500 personas ya desalojadas en Cádiz, Málaga y Jaén. Marta. Tenemos a 4.000 andaluces sin luz eléctrica, tenemos clases suspendidas, 30 carreteras cortadas, y el AVE también, ¿no, Maribel? Sí, a esta hora solamente circula el AVE entre Córdoba y Madrid, y preocupa y muchísimo la crecida de los ríos. 19 cauces de ríos en alerta roja por riesgo de desbordamiento, por lo que se ha activado 300 militares de la UME y 200 medios materiales para hacer frente a la emergencia. Es que los ríos ya no dan para más, se van a desbordar. O sea, 238 litros en 12 horas en Grazalema. Llueve sobre mojado, como se dice, 6 borrascas en lo que va de año. Moreno Bonilla, el presidente andaluz, pide que nadie baje la guardia. Es una situación bastante inédita, ¿no? ¿Nos parece? Sí, o sea, es una cosa tremenda, tremenda la que está cayendo. Ya el suelo ya no empapa más, estamos desembalsando, y empieza a ser muy problemático, y sobre todo que es que no le vemos el final, ¿no? Vamos a estar así toda la semana y parte de la semana que viene. Hay que ver, hay que extremar la precaución, por supuesto. Yo creo que lo primero es que las zonas afectadas hagan caso a lo que digan las autoridades. No repitamos errores del pasado. Si dicen que en casa, sin ningún cuestionamiento, porque lo más importante es la seguridad, y a partir de ahí, desde luego, las infraestructuras de algunas partes de España están sufriendo un test de estrés bien importante. Ya no saber cómo acaba. Los avisos han funcionado bien, ¿eh? Yo creo que sí. Además es que uno de los problemas que hay no es solo el agua que está cayendo, sino que el suelo rezuma agua ya. Es decir, la capa freática, las capas freáticas, esas imágenes de Grazalema donde están agujereando con taladros los muros para que no se vengan abajo, porque la propia presión del agua puede hacer que se derriben, ¿no? Yo no tengo la sensación, tengo sensación de que estamos ante un fenómeno relativamente coyuntural, pero que es anómalo. Es decir, en una semana ha crecido
el aumento de agua, o sea, ha aumentado el agua embalsada en España un 8%, 1.800.000 piscinas y lo que te queda, lo que nos queda. Empezamos el año con Goretti, luego llegaron Harry, Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo, Mireia es la sexta. Estamos un poquito ya hasta el gorro, ¿no? De tormentas y tempestades. Mira, hasta el gorro estamos absolutamente, pero creo precisamente que por esta seguridad, esta prevención, tenemos que aprender a adaptarnos. Justamente la semana pasada hice una formación, porque me parece ya tan raro, lo llamaré así entrecomillado raro, la situación que estamos viviendo con las vías de tren, con el terreno, con todo lo que es infraestructuras, que fui a una formación con un experto en todo lo que es suelos y cambio climático. Y entonces él, un tema que me pareció muy interesante, y que puede ser también aquí la fuente de que explique ciertos temas, es que hemos pasado o estamos pasando aquí en España de un clima que veníamos de clima desierto sahariano, que llamaba él, a un clima tropical, y que este clima tropical es lo que aquí va a quedar. ¿Qué es lo que sucede? Que esto explica también mucho cuando hace estas últimas semanas, a raíz de los accidentes de tren, que decían pues que estas infraestructuras, el protocolo sí que los había pasado. Él nos decía, sí, pasa el protocolo cuando la Tierra, y el estudio de la Tierra, y es el que teníamos, y con el clima que teníamos, es el de desierto. Hoy en día, de la manera que está lloviendo, el suelo ha cambiado. La arena ya no la absorbe igual, y las tormentas son tropicales. Por lo tanto, deben cambiar todos los protocolos. Estamos en una situación muy complicada. Bueno, vamos a conocer la última hora en Cádiz, en Ubrique, donde hemos visto cómo se ha desprendido una piedra de grandísimas dimensiones, ha caído sobre una casa, un vecino ha resultado herido, poco ha pasado. Vamos a saludar ya a Mario Casillas, al alcalde de Ubrique, en Cádiz. Buenas tardes, Mario. Hola, Mario Casillas. Ubrique, sí, que recuerda. Sí, hola. Sí, te escuchamos muy bien. Alcalde, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se encuentra el vecino herido? Cuéntanos. Bueno, estamos hablando complicadas, no podemos, como dice el presidente, bajar la guardia, porque nos estamos encontrando, además de lo que ya tenemos en cuenta, que es el gran volumen de litros que están cayendo en la zona, pues también el viento, un enemigo que el viento también hace muchísimo daño, pero también un entorno que en este caso, pues una piedra se ha desprendido de grandes dimensiones y ha colisionado con una vivienda, causándole un politraumatismo a un vecino de Ubrique, el cual pues ha decidido trasladarlo al hospital de referencia para hacer las pruebas oportunas, y sobre todo lo que deseamos es una pronta recuperación de ese vecino, porque en definitiva lo material está ahí, pero lo principal es las personas y la salud de los vecinos y nuestras vecinas. Alcalde, 16.000 habitantes hay en Ubrique, recordamos que es Cádiz la zona más afectada, alerta roja, imagino que los chavales no han ido ya al colegio. Ayer activaron preemergencia, llevamos hablando con usted toda la semana y la situación se ha ido complicando por días, ¿verdad? Exactamente, ayer activamos la preemergencia, activamos también el Ceropal, y también, sobre todo también, pues decidimos esta mañana a las 10 pues activar la emergencia, porque ya sí tenemos presente lo que es o existe el riesgo claro, y a raíz de ahí pues lo que tenemos que decir también, y tengo que destacar el gran trabajo que están haciendo todos los cuerpos de seguridad, el esfuerzo que se está haciendo a la hora de intentar llegar lo antes posible a todos los avisos que estamos teniendo. Un cuerpo de seguridad, como estamos hablando, de bomberos, policía local, protección civil, centro de salud, también, como no, los trabajadores de un ayuntamiento, que estamos todos volcados y tenemos diferentes grupos para llegar lo antes posible a esa incidencia. Y hasta ahora pues tenemos que decir que son muchísimos litros los que están cayendo aquí en la zona de Ubrique. Tenemos también la problemática, entre comillas, a pesar, como yo digo, del entorno tan privilegiado, pero todo el agua de Grazalema también pasa por aquí, claro. Y estamos preparados para intentar de solucionar todo lo que viene. Y alcalde, ¿a esta hora sigue lloviendo y cuál es la previsión? Porque decía Moreno Bonilla que las decisiones sobre, por ejemplo, colegios iban a tomar esta tarde en vista de las previsiones. Sí, ahora mismo sigue lloviendo, sigue el viento aquí ahora mismo con mucha fuerza, y también pues la previsión pues prácticamente lo que es hasta lo que nos queda de vía es complicada. Es interesante sobre todo, y hay que escuchar al presidente a la hora de que no debemos de bajar, insisto, la guardia. Tenemos que seguir con la prudencia, tenemos que saber que lo principal es nuestra seguridad, la de todos los vecinos,
y vecinas, y ante todo respetar a los canales o escuchar los canales oficiales y a todos los cuerpos de seguridad. Claro, sin duda. Muchísimas gracias, alcalde Mario Casillas, alcalde de Ubrique en Cádiz. Mucho ánimo, un abrazo grande y eso, a soportar el temporal con precaución. Muchas gracias. Gracias, alcalde, adiós. Gracias. Bueno, como decía el alcalde de Ubrique, la actuación de las diferentes administraciones en esta ocasión parece que está siendo impecable, ¿no? Sí, ¿Qué os parece? Sí, yo creo que sí, hombre. Yo creo que decir, hemos tenido tiempo para prepararnos, esto no ha sido súbito, es decir, sabemos perfectamente desde hace tiempo que venían estas borrascas, a las que ya además les conocemos sus nombres, y yo creo que sí, yo creo que todos, desde octubre de hace 2 años, todos somos muy conscientes de lo importante que es la seguridad en estos casos, y esto, sobre todo atender las recomendaciones y las instrucciones de las autoridades. Nadie se puede jugar la vida por una imprudencia, por una tontería. Cuidado cerca de los ríos. Estamos viendo también desbordamiento de embalses que están en una capacidad récord, o sea que mucha precaución, por favor. Gabriel, es tremendo lo que está pasando. La DANA ha servido para que aprendamos a reaccionar como se debe, ¿no? Ante una situación como esta. Fíjate si ha servido, David, que yo he visto hoy al consejero Antonio Sanz, el consejero de Presidencia, especialmente preocupado en decirles a los andaluces: ni se os ocurra pasar por ningún arroyo. Y cuidado sobre todo cuando no llueva, porque pensemos que ya ha pasado la alarma. No, ha dicho textualmente, Andalucía está en un peligro extremo, llueva o no llueva. Sí. Pues ese es el mensaje, ¿eh? Bueno, si os parece, vamos con el segundo tema de la tarde. Este miércoles 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, una serie de enfermedades que en España afectan a 2.200.000 personas y cada año, esto es lo peor, se detectan casi 300.000 nuevos casos. La tendencia parece, Marta, va alta. Sí, el envejecimiento de la población tiene mucho que ver con todo esto y los hábitos de vida, ¿no, Maribel? Sí, hasta el punto de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que 4 de cada 10 casos se podrían prevenir. Tabaco, alcohol, obesidad, contaminación, radiación ultravioleta, y por primera vez se empieza a hablar de los agentes infecciosos que también causan cáncer. Siempre que me preguntan qué noticia me gustaría dar es esa, la curación de todos los tipos de cáncer. No, está claro que el cáncer ha dejado ya de ser lo que era hace 25, 40, 50 años. Ya no es sinónimo siempre de muerte. Hay terapias muy modernas dirigidas, inmunoterapia, medicina de precisión, y en muchos casos se consigue que se convierta en una enfermedad crónica o curable, Mireia, y además en España tenemos investigadores punteros en la lucha contra el cáncer. Absolutamente, la lucha contra el cáncer ha de ser no solo hoy, ha de ser cada día. Para empezar, además sabéis todos que mi madre justo hace un mes que ha muerto por cáncer. Mi madre ha tenido 4 cánceres y con ello lo que quiero transmitir es muchísima esperanza a todo el mundo, porque hay muchísimos cánceres que se pueden salvar. La prevención es básica. En este país se está investigando mucho, pero lo que se necesita todavía son más recursos económicos, y otra de las prioridades es la atención al paciente. Esto es fundamental porque tiene muchas consecuencias psicológicas. Se debe saber escuchar muy bien al paciente. Entonces, en un día como hoy, lo que debemos hacer todas y todos es reconocer y apoyar a todas estas personas valientes, afectadas por cáncer, valientes porque les toca serlo, no porque lo quieran ser, ¿de acuerdo? Que eso lo tenemos que dejar también muy, muy claro. Y no disfracemos el cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, que se viste tanto de color rosa. Oiga, pues no, el cáncer en cualquiera de sus formas es una mierda, y lo digo así de claro, y hablo pues como lo ven las personas pacientes, ¿de acuerdo? Absolutamente, Mireia. Escuchábamos al profesor Barbacid, al doctor Barbacid, que ha hecho un gran avance en la lucha, en la erradicación del cáncer de páncreas, de la curación. Pedir, suplicar financiación. Totalmente. Esa es la clave. Vamos a ver, todos nos vamos a enfrentar con el cáncer en la vida, todos, o propio o de personas queridas. O sea, es imposible que alguien transite por la vida sin enfrentarse con el cáncer. Por tanto, tiene que ser un objetivo prioritario de salud común. La investigación es básica. Yo sí creo, yo soy optimista, yo sí creo que estamos cerca de conseguir cronificar algunos cánceres. Mira, Mariano Barbacid suena para el Nobel. Después de ese gran hallazgo contra uno de los cánceres más complicados, el de páncreas. O sea, por eso digo, o sea, que yo sí creo que estamos cerca de empezar a cronificar. Cada cáncer es distinto y cada paciente es distinto.
Y para eso es fundamental la financiación, o sea, la financiación privada, la financiación pública, la colaboración, la investigación es absolutamente esencial porque es un problema de todos. El hecho de que ahora uno no lo tenga no quiere decir que no sea su problema, porque, insisto, en la vida todo el mundo se va a enfrentar. A mí me preocupa la incidencia de los jóvenes, que se está disparando en algunos tipos de cáncer. A mí me preocupa la incidencia de los jóvenes y, para no ser redundante con lo que han dicho Mireia y Javier, que me sumo plenamente, las felicitaciones a Barbacid, la petición de que haya fondos públicos para Barbacid. Quiero decir una cosa, hasta hace no tanto tiempo el discurso prescriptivo de los oncólogos y de los médicos estaba pasando por un momento complicado. Había gente, probablemente en su desesperación, que se fiaba de 4 chamanes, y había voces públicas de gente muy notoria, y no vamos a dar nombres, que abogaban por terapias alternativas, supuestamente alternativas, que lo que hacían era incrementar el dolor del paciente y de quien rodea al paciente. Y creo que hay que combatir eso y hacer un llamamiento a confiar en la ciencia. Absolutamente. En los Barbacid de este mundo. Me alegra mucho que digas eso, Gabriel. La ciencia por encima de todo. Vamos a saludar a alguien que sabe mucho de todo esto por experiencia propia, David Mínguez, un enfermo curado, un superviviente de cáncer. David, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que, afortunadamente, me siento muy afortunado de poder decir que estoy muy bien. Oye, ¿cómo recibiste la noticia en abril de 2020? Además, en plena pandemia, o sea, más complicado todavía, ¿no? Plena pandemia y pleno confinamiento, lo cual unas circunstancias que nos afectaron a todos y que ya fueron unas circunstancias muy especiales para todos. Así que nada, bueno, pues la recibí con muchísima incertidumbre, con muchísimo miedo y habéis dicho algo, acabáis de decir que o todos lo vamos a pasar en primera persona o en algo muy cercano, pero hasta que no te llega, piensas que siempre le toca a otro, que nunca te toca a ti. Pero bueno. Hoy en los días, David, en estos días, ¿no? En este día contra el cáncer, se está hablando mucho de humanización. Hemos escuchado a la reina también hablar de humanización, de autonomía del paciente, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que están pasando ahora mismo por esta enfermedad? Bueno, solo ellos saben lo que está pasando. Cada persona tiene su proceso y está en un momento vital, está en un momento de mucho miedo y mucha incertidumbre y dolor. Les diría que no están solos. Es uno de los motivos del brazalete y de la campaña del brazalete, que no están solos. Que si se creen que están solos es que no conocen la Asociación Española contra el Cáncer, que estamos ahí para ayudar, para apoyar. Y bueno, pues para ayudarles a transitar ese camino tan pedregoso que es una enfermedad como el cáncer. Pues David Mínguez, muchísimas gracias por pasarte por las tardes, contarnos tu experiencia. Enhorabuena por poder decir que te has curado, que has pasado por ahí, y enhorabuena por la labor inmensa que hace la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias, David, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Buenas tardes. Radio Nacional de España, la radio por delante. Yo quería transmitir pues justo esa condición de carne sangrante que mencionas. Pero esta semana hablamos con Daniela Tarazona. Los enigmas que están en el corazón. La Estación Azul. La escritora mexicana nos presenta El corazón habitante, novela nada convencional que sorprende por su capacidad para condensar en apenas 120 páginas el devenir de la humanidad, desde la prehistoria hasta el futuro. Poder imaginar la primera vez ante el mar, ante un lago, ante La Estación Azul, Carolina Alba. Leemos porque sí. Los sábados a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Y cuando quieras, en RNE Audio. Radio Nacional de España. En los últimos minutos de nuestra tertulia vamos a hablar de viviendas protegidas, porque hay mucho fraude, mucho chanchullo para conseguir uno de esos pisos que está pensado, construido para ayudar a los que más lo necesitan y a los más vulnerables. Sí, Marta. De hecho las comunidades autónomas tienen inspectores de viviendas públicas, ¿no, Maribel? Sí, suman, muchísimas sanciones por abusos. ¿Qué tipo de abusos? Por ejemplo, falsear datos, que no se usa la vivienda como habitual, como tiene que ser, realquilan habitaciones, incluso la vivienda entera, venden directamente sin autorización, haciéndola pasar por una vivienda libre y muchas veces por precios desorbitados. Una vergüenza. Vamos a salir lo primero a la calle. Vamos con Toni Cano, nuestro compañero en Barcelona. Toni, ¿qué te cuenta la gente en la calle sobre los pisos de protección oficial? Toni.
Sí, hola. Hola, Tony, adelante, buenas. te escuchamos, sí. Hola, muy buenas. Pues estaba aquí hablando con la gente en la calle, perdonadme, que estamos aquí de tertulia sobre este tema. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos hablando del fraude en la vivienda pública. ¿Conocías el caso? ¿Conoces que existen estos casos? Sí, lo conozco. Me parece una vergüenza. ¿En qué tipo? Por ejemplo, gente que está subarrendando, gente que falsea lo que son sus ingresos. No, hay que ser legal. Tú pagas impuestos, pagas cosas y tú tienes que hacer lo mismo. Es que para eso, es que si no, todo el mundo haría lo mismo. Y yo la primera. O sea, tú te sumarías, o sea, estás indignada, pero te sumarías al carro. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. O todos blancos o todos negros. Bueno, entonces hay que hacerlo bien, ¿no? No decir, porque a uno lo hacen mal y hacerlo yo también mal. También, tienes razón. No, vale. Somos la radio pública, hay que ser pedagógicos. Lo que pasa es que la rabia, la indignación te lleva a eso a veces. Y eso no puede llegar a ese extremo. ¿Vives de alquiler? ¿Vives de propiedad? Vivo de propiedad. Vives de propiedad. ¿Ves, o sea, estás cerca de gente que tiene problemáticas, que le cuesta llegar a la vivienda, acceder a la vivienda? Sí, conozco gente, amigas mías de toda la vida que no pueden. ¿Y están apuntadas en listas de VPO? Sí, de protección oficial, sí. ¿Y alguien ha tenido la suerte ya de conseguirlo? No, de momento no. O sea que todavía está complejo. Vamos a ver si se construye mucho más y hay suerte y reciben esa llamada y lo hacen bien. Tus amigos lo van a hacer bien, ¿verdad? Sí. Todo siempre hay que hacerlo bien y legal. Yo la primera. Muchísimas gracias. En esto, más que en ninguna otra cosa, Tony, es una vergüenza. Y tanto que sí. Bueno, y no podemos dejar de comentar, hablando de esa suerte, ¿no?, de que te toque el piso de protección oficial, el caso de la concejala de urbanismo de Alicante, que ha dimitido por la adjudicación de una o varias viviendas públicas. Ella dice que se inscribió en la cooperativa antes de entrar en política. En la misma situación hay al menos 5 personas de la corporación municipal. ¿Qué os parecen estas prácticas, Javier? Pues que ya es mucha coincidencia, ¿no? Ya es mucha suerte, ¿no? Mucha suerte. Menuda suerte. No, hombre, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con esto. Es decir, es verdad que a veces ha habido prácticas muy lamentables, o sea, es muy difícil obtener una vivienda pública y por tanto hay que hacerlo en las condiciones que se fija. Es muy importante, estamos siempre quejándonos de la dificultad de acceso a la vivienda, debería haber mucha más vivienda pública y lo que ya no puede ser de ninguna manera es que al cabo del tiempo las viviendas públicas se revaloricen y pasen a ser como viviendas privadas. Eso no es aceptable. Eso falta control, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo quería poner el acento en lo que estaba contando ahora Javier. A ver, mira, yo vivo en un municipio, Tres Cantos, que está en la periferia de Madrid, que es de nueva creación. Cuando digo nueva, tiene menos de 40 años y hace 30 se construyeron unas viviendas de protección oficial que además las construyeron los sindicatos, la PSV de UGT y Vitra de Comisiones Obreras. Aquellos chalés, porque eran chalés, duples, muy bonitos, con su parcelita, su piscinita, su cosica, pues venían a costar lo que hoy serían unos 70.000 euros y hoy se venden a 750.000. ¡Qué barbaridad! Claro. Esta es la historia. Entonces, ¿hablamos de la concejala de Alicante? Sí. ¿Hablamos de tantos concejales que no son de Alicante, son de otro lado también? El problema es que el sistema fomenta el fraude. Sí. El problema es que el sistema fomenta el fraude. ¿Por qué una vivienda de VPO, cualquier tipo de protección, luego se puede vender en precio libre? Y esto ha pasado siempre, Mireia. ¿Qué podemos hacer? Porque esto debería ir dirigido a familias vulnerables, ¿no? Totalmente, es que debería y es que va. O sea, el objetivo es precisamente ir, en primer lugar, a víctimas de violencia de género, a personas con discapacidad o dependencia, a personas jóvenes y a personas mayores, a familias monomarentales y familias numerosas. Entonces, que haya toda una serie de personas abusando, y ahora hablamos del caso de Alicante, abusando en mayúscula de poder y de tráfico de influencia, porque legalmente que no diga, o sea, no es para menos que haya dimitido, que no diga que es que lo había solicitado antes. Oigan, ni mucho menos, porque cuando te lo dan, se vuelve a verificar todo lo que son las puntuaciones. Por lo tanto, en ese momento ya salía que ella, el sueldo que tenía, etcétera. ¿De acuerdo? Hay muy poca vivienda, es cierto, de este tipo, pero aún así, siempre cuando uno se apunta en lista y posteriormente cuando te dan la vivienda, cuando se te otorga, se mira todo lo que es la puntuación. Tendrá más puntuación una persona víctima de violencia de género que una persona que afortunadamente no tenga ningún tipo de discapacidad ni de nada. Entonces, oiga, hagamos las cosas bien y luego no entremos con esta revalorización cuando hay personas que lo están pasando francamente mal. Aquí, un datito
leyendo sobre este tema esta mañana, se ponía mucho el foco en los vendedores, en el que lo ha comprado de una manera fraudulenta, pero también en las agencias inmobiliarias, porque se están dando casos de compradores que a lo mejor no saben que lo que está comprando es una vivienda de protección oficial que no debería estar siendo vendida en esa agencia inmobiliaria. Claro, es que son ellos los que están vulnerando la ley. Entonces, lo que se debe exigir son 2 puntos: la transparencia en el acceso a la vivienda y el cumplir los requisitos legales necesarios. Pero bueno, en el registro de la propiedad, no sé, hablo desde el desconocimiento, en el registro de la propiedad viene todo el historial de la vivienda, de todas, de las nuestras, de esas. Cuando pides una nota simple o algo, tiene que haber una nota simple de algo que diga, esta vivienda se construyó bajo el régimen de VPO. Totalmente, sale. Claro. Pues eso hay que mirarlo y además luego ante el notario te lo piden también para que todo esté claro. Hay compradores que luego tienen que pagar cuando se dan cuenta en esa nota simple que realmente están comprando una vivienda de protección oficial y tienen que pagar a lo mejor pues ese sobrecoste. Bueno, vamos a terminar hablando de una noticia. De comida, ¿qué nos gusta la comida? De comida que sobra cuando vas al restaurante. ¿Sois de llevaros la comida que sobra en el restaurante? ¿La pedís? No, yo no, jamás. Porque vas a muchas comidas con políticos. Porque yo no me dejo nunca nada, rebaño hasta la última miga. Y Mireia sí, tú eres de tupper, pero de hace muchos años, porque ya en Estados Unidos era muy normal hacerlo, y entonces aquí lo empecé a aplicar. Al principio me miraban raro, pero me daba igual. Pues ahora con la ley de desperdicio alimentario es obligatorio que te lo den, ¿eh? Pero ahora incluso los restaurantes de estrella Michelin también te lo hacen. Y con el vino, ¿eh? Y con el vino. ¿Cómo con el vino? ¿Cómo te hacen? ¿Una botella de plástico o cómo? No, te llevan la botella. ¿Pero cómo te lo llevas? Te lo vas puesto. En un botijo, Javi. En la misma botella le pones. Te dan. Vale, la botella te la llevas. Vale, qué susto. El tema que tiene es que está, por una parte, la ley de desperdicio y por otra parte, la ley de residuos. La ley de residuos obliga al tipo del restaurante a cobrarte el envase de un solo uso. Claro, pero ¿sabes qué está pasando ahora? Los buffets. Hay discusiones, sobre todo Gabriel lo va a entender porque le gustan mucho los buffets asiáticos. Que los buffets asiáticos están diciendo que al que se deje comida en el plato le van a cobrar. ¿Qué os parece eso? A mí me parece una medida maravillosa porque no hay cosa que más rabia me daba, ahora yo no lo hago, cuando iba de tour operador o algún viaje organizado, que llegar al desayuno y ver cómo la gente se echaba cantidades ingentes de comida que luego dejaba. Claro. Eso es un disparate. Es ansia viva. Ya, pero eso es una falta de educación. Lo primero. A mí me da mucha pena ver comida que en los platos y que se tire comida, mucho. De verdad. Sí. Yo tal vez me lo inculcó mi madre y mi padre, que pasaron mucha hambre. Eso lo llevamos todos en el ADN. Exactamente, y eso de tirar comida es un pecado. Mira, no le vamos a dar paso a Tónica, ¿no sabes por qué? Porque está rebañando el plato, nos han dicho ahora mismo. Está comiéndose un bocadillo ahora mismo esto es así, ¿no? Bueno, gracias, Tony, en cualquier caso. Te queremos, Tony. Te queremos muchísimo. Que aproveche. Hoy, lo siento, la tertulia no ha dado más tiempo para que nos cuentes más cositas, pero ya sabes que te queremos mucho. Gracias, Gabriel, Mireia, Javier. Adiós. Seguimos en las tardes.